En esta oportunidad quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón llamado el barro, la materia prima de Dios. Y quiero que leamos Salmos capítulo 60, verso del 4 al 5, y dice la Escritura: has dado a los que temen una bandera para que sea desplegado, y dice, o lo alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, y salva con tu diestra y óyeme. La derrota que el pueblo de Dios experimentaba era causa de haber abandonado al alfarero, a Dios, alejarse de su presencia y creer que como barro podían por sí mismos librarse de los enemigos a causa de esa soberbia, orgullo, altivez, vanagloria, como usted lo quiera llamar. El Padre le retira su misericordia y apoyo. Entonces la voz del salmista se levanta pidiendo ayuda, reclamando incluso nuevamente el manto de protección frente a los enemigos para poderlos enfrentar. Entonces levanta su mirada para ver la bandera, dice el salmista, el símbolo de pertenencia, y quienes están bajo esa bandera son protegidos y se deben sujetar a los designios del jefe, del capitán de ese escuadrón. Entonces dice, has dado a los que le temen bandera. Y el verso 4 dice sobre eso. Entonces la verdad de Dios es lo único que a nosotros debemos interesar y enfocarnos para que podamos sostener en medio de pruebas y ataques que el enemigo a veces trae a nuestra vida, y que el pueblo de Israel, escúchame bien, tenía que volver a los preceptos divinos. Así que nosotros no somos la excepción. También debemos consagrarnos a la verdad de la palabra para ver la diestra de Dios moviéndose a nuestro favor y oír su voz en medio del campo de batalla. Y tenemos que volver a nuestra naturaleza, a nuestros orígenes, como fuimos creados, para que el propósito de esa divina creación crezca. Una mirada veloz al huerto del Edén y descubriremos la mano del alfarero en acción. Así que la composición orgánica del cuerpo humano no deja dudas acerca de dónde proviene la materia prima que Dios usó para crear al hombre. Así que la Biblia dice en Génesis 2:7 que del polvo de la tierra. Así que solo de eso, polvo más agua igual a barro. Lo curioso, y para refutar a quienes desvirtúan el texto sagrado, es que los 59 elementos que componen el cuerpo humano se encuentran en la corteza terrestre, como oxígeno, calcio, hierro, aunque muchos grandes o agrandados, podríamos decirlo, hombres o aspirantes a grandeza, quisieran más bien que sus orígenes fueran de oro, de plata, de piedras preciosas, y lamentablemente para ellos no fue así. A Dios le plació que fuera de lo más sencillo, no del material que se encuentra en las profundidades de la tierra como oro o diamante, sino de lo que sería considerado vil, despreciable, de poco valor, no agradable a la vista, lo que todo el mundo pisa, lo que tiene por común y corriente el polvo de la tierra. Así que el apóstol Pablo usa este material para contraponer la soberbia del hombre frente a su creador. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, verso del 20 al 21 en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir con Dios? Como pregunta. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Fuerte, ¿no?, lo que Pablo está diciendo. Así que no solo fue Pablo quien disertó, quien atacó o enfrentó la soberbia, el orgullo de las personas acerca de este tema, sino mucho antes el profeta Isaías también hizo una referencia en el capítulo 45, verso 9, y en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla del barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole detente? ¿Lo estás haciendo mal?, exclama la olla. ¡Qué torpe eres! Dios todavía nada. Podemos de pronto creer que nosotros somos los que, como en otras palabras, la creación, escúchame, creerse más que el creador.
porque Dios todavía anda en búsqueda de esa materia prima. Hombres que lo reconozcan y digan: nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, todos somos obra de tu mano, dice Isaías 54 verso 8 en la NBI. Precisamente el reclamo de Dios a Israel fue ese: ¿no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que el barro en la rueda del alfarero? En la revelación de Dios, el apóstol Pablo establece que la razón por la cual Dios nos hizo del polvo de la tierra y nos mezcló con agua fue para que las criaturas reconocieran que la grandeza es del Creador y la gloria no le pertenece a los hombres. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que somos tan solamente portadores, vasijas donde se coloca la luz, la sal y la gracia de Dios para bendecir a los hombres. Escúchame bien, con 6.000 años de la historia humana, desde Adán hasta nuestros días, la creación no entiende muchas veces el propósito de administrar la gloria eterna que Dios depositó en ella como vasija de barro. Pero aún así, el Creador no ha dejado de contar con los seres humanos para hacerlos vencedores y cumplir su propósito de derrotar a Satanás. El hombre no colabora con su Creador y el problema del pecado en el huerto le trajo una derrota continua y vive de fracaso en fracaso con la imposibilidad de ganar, escúchame, la guerra del pecado original. Y ahí seguimos y los seres humanos vuelven y caen en lo mismo y se tropiezan y vuelven y retroceden y no avanzan, no crecen, no maduran, no dan fruto porque siguen en su misma tónica. Así que Adán guardó silencio, desobedeció, le hizo caso a Satanás y él y su esposa Eva comenzaron el camino del dolor. Dios los castigó y fueron echados del jardín del Edén. La sentencia fue grande, nunca más vivirán ni disfrutarían la vida del huerto. Así que Adán y Eva, las primeras vasijas de barro, sufrirían ahora las podríamos decir inclemencia del tiempo, el sol y el agua, la noche y el día, y cada estación traería su propio afán y serían para ellos el recuerdo de su acción pecaminosa. Desde ese tiempo el pasado ha sido determinante en el presente y en el futuro de la raza humana, y el hombre vive esclavo de su pasado y no puede evadir los recuerdos y las acciones cometidas. El tiempo tampoco está dispuesto a dejarlos olvidar y nunca, escúchame, los abandonen. Siempre les trae memoria el complejo de culpa, la culpabilidad, la acusación, la condenación y el dolor por todos los fracasos y las malas decisiones que cometieron en su pasado. Desde esa tremenda caída de Adán y Eva, llamamos también el pecado original, Dios le proveyó al hombre una esperanza de redención. Escúchame bien. La simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Eso es el pecado. Génesis 3:15 dice que es la primera mención del Salvador del mundo. La simiente de la mujer, Jesucristo, quien con su sangre y muerte exhibiría públicamente a Satanás y lo derrotaría en la cruz del Calvario. Él canceló el documento que nos acreditaba como deudores, que nos era adverso ante el Padre, y Jesús lo clavó en el madero, exhibió públicamente a Satanás en el monte Calvario y lo humilló ante sus seguidores, declarándolo derrotado. Eso está en Colosenses 2:14. Así que la materia prima de Dios, el barro, se salvaba, pero no cambiaría la fragilidad de sus materiales. A pesar de la historia triste de Adán, Dios sigue contando con el hombre. Al fin y al cabo era su proyecto. Con el correr del tiempo, Dios le entregó a Noé, a sus hijos, un mensaje, una responsabilidad de construir un arca, anunciar el juicio por el pecado de esa generación y salvar la humanidad de las aguas del diluvio. Este hombre justo obedeció, aunque le parecía locura al mundo de su tiempo, y él, incluso hasta sus propios hijos, su descendencia, soportaron burlas por 120 años. Advirtieron de lo que les vendría y nadie les creyó ni le pusieron cuidado. Un buen día vieron cómo todos los animales del campo pasaban por enfrente de ellos. Las fieras nos los atacaban y ninguno preguntaba: ¿qué será que está pasando aquí? ¿Por qué actúan de esa manera los animales? Ellos, los animales, fueron más inteligentes, pues obedecieron y sabían hacia dónde iban. Entrarían al arca de Noé. O sea que esa señal estaba tan notoria y no lo vieron frente a sus ojos. Fueron los primeros en obedecer los animales la voz que les ordenaba buscar su pareja y caminar hacia el lugar del llamado. Eso está en Génesis capítulo 6, verso 9. Pensando en esto y meditando, a veces no puedo evitar las comparaciones con el más grande
transatlántico construido por el hombre, el llamado, la película tan famosa, el Titanic. Mientras embarcaban los pasajeros, una señora preguntó a uno de esos personas que estaban ahí en el barco: ¿podrá hundirse este Titanic? A lo que el muchacho respondió: señora, ni Dios mismo podrá hundir el Titanic. Mira esa blasfemia contra Dios. Y el 10 de abril de 1912 salieron del puerto de Southampton para llegar a Nueva York, pero 4 días después terminó hundido en las frías aguas del mar al chocar contra un iceberg. Así que la soberbia de los constructores, la falta de comunicación entre la tripulación, el no obedecer las señales de alarma, las sirenas del peligro junto a las limitaciones humanas, llevó a la destrucción prácticamente en un mar abierto, donde la grandeza humana y todo eso trajo más de muerte de más de 1.317 pasajeros. Mientras todos procuraban salvarse de una muerte inminente, dicen que la orquesta seguía entonando notas musicales del himno Más cerca de ti, oh Dios. En el arca de Noé, Dios tenía todo bajo control. En el Titanic nadie pudo contener la catástrofe, ¿sí? Así que vemos que ahí lo que había era amor a las riquezas, había división, había clases sociales en el Titanic, y sobre un cuadro de humanidad que quiere dejar a Dios a un lado y postrarse ante Mamón, el dios de la riqueza. Pero si algo podemos aprender de ambas embarcaciones es que no tenemos mayor seguridad ni mejor esperanza que confiar en las direcciones emitidas desde el trono de la gracia. Dios es quien tiene la última palabra, y si Él nos dice que el arca de Noé no se hundirá, creámosle. Si dice que en ella entraron todos los animales y todos los tripulantes que dice la palabra, así fue en el nombre de Jesús. El arca de Noé fue un barco de salvación, el Titanic una embarcación de muerte. Y hay otras diferencias entre el Titanic y el arca de Noé. Uno, con toda la tecnología humana de su tiempo, y el segundo, con la sabiduría de Dios. El primero olía a finos perfumes y dedicados recetas de cocina. El segundo a semillas, comida para hombres y animales. El Titanic era un propósito de orgullo humano. Iban a turismo, iban de negocios, de placer. El arca era un proyecto divino de preservación y salvación. Nosotros debemos tomar la decisión de preguntarnos en cuál de los dos estamos ahora. El uno se hundió después de los 4 días de navegar. El otro flotó por más de un año y soportó las terribles tormentas, pero salvó la humanidad y la familia de Noé. El Titanic solo es historia y películas para entretener. De la historia del arca de Noé, Dios dejó una señal que aparece en el cielo como pacto sobrenatural de protección y una muestra visible de su amor para con toda la humanidad, que es el arco iris, una señal de lo sobrenatural de la eternidad y de la misericordia de Dios para con nosotros. Y del primero sus pasajeros saltaron al agua, muriéndose en su gran mayoría. Del arca de Noé todos bajaron a tierra firme, en paz, y adoraron a Dios porque el proyecto y propósito se había cumplido. En el Titanic el ruido de la gente es asombroso y la gritería y todo semejante a la construcción que estaba en ese tiempo, que llenaban los aires. En el arca de Noé solamente se escuchó el cerrar de la puerta por fuera, hecho por Dios. Afuera se escuchaba unos sonidos hasta ese momento desconocidos por ellos: la lluvia, los truenos y los rayos. Con la salida del arco iris, Dios demostró que su misericordia para con el hombre sería eternamente y para siempre. Diga amén. Escriba ahí en nuestro canal de YouTube: amén, lo creo. Después del diluvio parecería que el pecado quedaba atrás, que el barro permanecería en obediencia al alfarero, pero no. La maldad de los hombres se volvió a sus corazones para darle un paso a una nueva generación, y no bien terminada esa acción sobrenatural, la historia sagrada cuenta acerca de la borrachera de Noé, la irreverencia de uno de sus hijos. Con ellos se abrió una nueva puerta de incertidumbre en la raza humana. El barro, la materia prima de Dios, el hombre volvía a ser seducido por el tentador. Tiempo después del diluvio vino juicio divino a la Torre de Babel. La soberbia, la prepotencia humana lo recordó a la humanidad lo frágil de su material. Y desde allí, escúchame bien, los hombres fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, pero por su pasado pecaminoso no encontraba la salida, sino que los perseguía continuamente. Y fue cuando el hombre, escúchame, se dispersó y existía, y de pronto ya esa persona dice que ya no había esperanza. Así que
Dios vuelve a poner su mirada de misericordia sobre su creación, se detiene para acompañar y encaminar el nuevo barro, dar la forma a una vasija de honra, y para ese propósito el alfarero se vale de un hombre con una esposa estéril para fundar una familia y continuar con la promesa de restaurar todo lo que se había perdido en el huerto del Edén, y eso está en Génesis capítulo 3, verso 15. Al creador, escúchame, le costó 25 años formar el carácter de Abraham, para llevarlo de Ur de los Caldeos hasta el nacimiento de Isaac. En la mente de Dios existía un solo pensamiento: formar una nación con los mismos componentes de los seres anteriores, es decir, el barro. A pesar de su carácter y su forma de ser, Dios sigue manteniendo el barro en sus manos. Con el nieto Jacob, el engañador lo llevó a Egipto. Con un bisnieto esclavo salvó la tierra de una hambruna. Como si fuera poco, un desplazado llamado Moisés derrotó a todo el imperio egipcio. Con el cumplimiento de todo lo que sucedió en la promesa de Génesis 15, del 13 al 16, que lo sacaría de los 400 años de esclavitud, caminó del desierto, le estableció las leyes, estatutos, decretos para entrar a poseer la tierra prometida a sus padres. Así que notamos que Dios no busca a lo sabio, lo entendido, lo más capaz o al que tiene mejores capacidades, sino lo necio, lo despreciado e inservible, nosotros, pedazos de barro, para que la gloria no sea de la vasija, sino del alfarero. Dios no miró nuestro pasado, ni siquiera nuestro presente. Él solamente sabe que con su ayuda las cosas pueden cambiar. La materia prima de Dios sigue dando resultados, como lo hizo con Josué, el ayudante de Moisés, el vaso que conquistó la tierra prometida. Con un pastor de ovejas fundó la fortaleza de su pueblo y dejó la más preciosa experiencia de vida del que fuera llamado el cantor de Israel. Lo transformó de humilde pastor de ovejas a rey de una nación. Para que Dios no hay imposibles, todos somos iguales, hechos del mismo material de barro, siempre barro, nada atractivo pero eficaz en sus manos. No mira nuestras incapacidades humanas, emocionales o sentimentales. Escúcheme bien, Dios te quiere usar, incluso hasta cosas que te impidan espiritualmente. Él dice que seremos capaces ante sus ojos, escúchame bien, y ante nuestros enemigos nos hará más que vencedores, y incluso hasta respetará nuestras propias decisiones. Con hombres y mujeres sencillos, comunes, nos deja su poderosa palabra escrita. Con unos ancianos estériles le dio vida a Juan el Bautista. Con hombres sin letra y del vulgo, pero llenos del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés llegó hasta lo último de la tierra. Además, con un perseguidor evangelizó el imperio romano, y con un anciano desterrado en la isla desierta de Patmos nos dejó las revelaciones del tiempo futuro. El barro todavía sirve, solo requiere de un poco más de agua y al molino de Dios para seguir siendo procesados. Nosotros no somos ajenos a esa cadena de servidores, de vasijas al servicio del rey. Recibimos una herencia para anunciar las leyes de ese reino, el evangelio de Cristo, a todas las naciones y etnias de la tierra. ¿Queremos más? Te hago esta pregunta. Ellos, como vasijas, no eran dignos de su tiempo ni de sus generaciones, pero fueron superiores a su propia historia, de los cuales el mundo no era digno, dice Hebreos 11:38. Vencieron obstáculos, limitaciones, debilidades, excusas, dolores, persecuciones, incomprensiones, hasta la misma muerte, pero sacaron fuerza de debilidad y enterraron sus muertos con la convicción de que en el día de la resurrección se les devolvería. Por eso el profeta Joel dice en el capítulo 3:9, dice: diga al débil, fuerte soy. Todos ellos en su tiempo pudieron decir: solamente en Dios pudimos hacer proezas. El mismo apóstol Pedro entendió que para hacer proezas debería salir de la barca. Mateo 14, verso 28 al 29 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La historia no comienza sobre las aguas. Pocos minutos atrás el maestro despide a la multitud y manda a sus discípulos que fueran adelante. Luego sube al monte a orar. Ellos no entendían que estaban en una escuela de fe, capaz de transformar su vida, y que el alfarero pondría a prueba su barro.
Si los discípulos no se hubieran quedado solos, no hubieran avanzado, ni crecido, ni conocido lo sobrenatural de Dios. La noche y el mar fueron los testigos de un nuevo escenario para Pedro y sus amigos. Igualmente, si no nos separábamos por un tiempo de las situaciones presentes, no podríamos disfrutar de una experiencia con aquel que camina sobre las aguas. Diga amén. Volviendo a Jesús, creo que fue a orar por ellos, por la experiencia que irían a vivir en unos momentos. Así que tú que me escuchas hasta ahora en nuestro canal, creemos que no debemos preocuparnos, que Dios sabe qué hacer con cualquier momento de duda, de crisis que experimentemos, y lo sé porque personalmente a veces he trabajado por momentos difíciles, pero la mano del Señor no me ha desamparado y puedo decir Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha sustentado y me ha bendecido en gran manera. Él me decía: permanece en la palabra, hijo, juntos superaremos este asunto, y siempre lo hemos hecho así. Si hacemos lo que dice la palabra con sinceridad de corazón y permanecemos de manera decidida en ella, Jesús nunca nos va a defraudar. Por más errores tontos que cometamos, Él lo demostró en la noche que Pedro saltó de la barca del agua. ¿Te has detenido a pensar en esa experiencia? Pedro no había orado o buscado la voluntad de Dios antes de hacerlo, solo estaba con los otros esperando al maestro, que le dijo: vayan, que ya los alcanzo. Cuando vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas, el que habló primero, el que tomó la decisión de asegurarse quién era ese extraño, fue Pedro. Guiado por los impulsos, exclamó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Los demás guardaron silencio, tuvieron miedo, se asustaron, en fin, se quedaron mudos. Era de noche. Estaban en medio del mar, y los que vieron fue a uno que venía como si nada, caminando sobre las aguas y sin afán. Es tremendo, ¿no? Esta historia es para pensar, para meditar, para escudriñar, porque es tremendo. Así que la pregunta que yo siempre hago es: ¿qué supone que debería haber dicho Jesús entonces? ¿No hubiera sido más fácil? No se preocupen, abran bien sus ojos, porque yo los alcanzo caminando sobre el mar. Pero no, revisando el capítulo 14 de Mateo detalladamente encontramos una secuencia de varias situaciones y milagros impresionantes. La prisión, incluso y posterior muerte de Juan el Bautista, la multiplicación de los panes, la sanidad de muchos enfermos y por supuesto la tormenta fueron lecciones del presente con implicaciones eternas. Al escribirse la historia de Jesús, ¿cuántas veces se narra este acontecimiento? Los cristianos dicen: como el maestro clamó o calmó la tempestad y caminó sobre las aguas, yo también me sobrepondré a todas mis dificultades y caminaré seguro bajo la cubierta de sus alas. Diga amén. Cuando Pedro se aventura a decirle: si eres tú, no recibió un no por respuesta. Tampoco el Señor Jesús le dijo: espera un minuto. No. O no estás preparado todavía. Tú no tienes la fe para venir hasta acá. Sería mejor que te quedes en la barca, porque si no te vas a ahogar. No, la sorpresa para el discípulo fue que él consideró, o consideraban todos más bien, un fantasma en medio de la noche, que habló y le dijo: ven. Si él no le negó esa experiencia de fe a uno de sus 12, tampoco la negará a ti. Si quieres incluso salir y andar por fe, Él saldrá contigo y te levantará cuando comiences a hundirte. Él te llevará de vuelta a la barca si es necesario. Es mejor que te arriesgues a ser presumido ante tus compañeros de camino que desperdiciar la vida en la barca de la incredulidad y del conformismo. O peor, seguir creyendo que quien te llama es un fantasma o un aparecido de la nada. No, Señor, Él es el Señor, el Creador, quien le habla a las tormentas y ellas callan. Enmudece quien les pone piso firme a las aguas para caminar sobre ellas. Al que cree todo le es posible, dice la Escritura, todo es posible. Diga conmigo: al que cree todo le es posible. Escriba: al que cree todo le es posible. Amén y amén.